buenas tardes, Luis. Voy a hacer una pequeña presentación y rápidamente te doy la palabra, ¿de acuerdo? Fenomenal, muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Para todos, comentaros simplemente pues una breve referencia sobre Luis Castejón. Luis es una persona que es exponente de representación del avance tecnológico y también formativo en nuestro país y no solo en nuestro país. Es profesor en la Escuela Politécnica de Madrid, en Teleco, Telecomunicaciones, doctor ingeniero de Telecomunicaciones. Es profesor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones del Departamento SSR, de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones. Pertenece al Grupo de Investigación GETIC, Grupo de Investigación de la Información y las Comunicaciones, de esta misma universidad, la Politécnica de Madrid. Y como consultor, pues posee una brillante y muy extensa, pues eso, ha hecho labores de consultoría fundamentalmente para gobiernos, tanto en América como en Europa. En la época fundamental del cambio tecnológico en España, pues formó parte de los grupos de asesoramiento del gobierno español, como era GRETEL y GASI, Grupo de Regulación de las Telecomunicaciones, Grupo de Análisis de la Sociedad de la Información, y abanderaron un poco el tema de todo el mundo de las telecomunicaciones, la digitalización y el despegue de la comunicación vía satélite, siendo un agente activo en todos los frentes, tanto tecnológico como regulatorio y también de mercados. En este sentido, hay que destacar que Luis pues, es FinTech Certificate por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es decir, posee también grandes conocimientos del campo económico y, de hecho, ya digo, ha trabajado en mercados, sobre todo de competencia, de implementación e implantación de nuevas tecnologías en mercados maduros, ya digo, en Europa y en América. Y reseñable también, a colación de nuestro máster, pues que ha sido uno de los promotores del nuevo título que ya se imparte en la Escuela de Teleco, en la Politécnica de Madrid, del grado de Ingeniería y Sistema de Datos. Por tanto, creo que tiene una inmejorable visión muy amplia sobre el campo de actividades que describe o en la que está inmersa todo el análisis de datos, desde el punto de vista pasado, presente y sobre todo hacia dónde se orienta el futuro, con esa visión también tan tecnológica y tan de mercado que posee Luis. Yo creo que es suficiente, ¿no? Que debemos estar muy atentos a lo que nos cuente por la charla, seguro va a ser muy interesante. El título es Data Ecosystem y Luis, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Fernando. Bueno, yo voy a tratar de resumir esto que llamamos el Data Ecosystem, ¿no? En primer lugar, pues me gustaría agradecer, por supuesto, a Fernando y a sus compañeros por haberme invitado a compartir con vosotros pues una visión, pues no digo en particular, yo creo que es una visión bastante de alto nivel, ¿no? De lo que denominamos la economía de datos o el data economy y lo que denominamos también en el ámbito empresarial pues el data ecosystem o ecosistema de datos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tengo como misión y me gustaría que os quedase como resultado de esta presentación. Voy a ver si os veo por aquí aquí os veo, vale. Estaba aquí organizando mi escritorio. Vale, muy bien. Yo me gustaría que os quedarais con la idea de que esto de la economía de datos ha llegado para quedarse, evidentemente, y realmente supone una transformación tan importante de la economía y probablemente de la sociedad, de las relaciones, ¿no? que tenemos, relaciones humanas, supone un cambio tan profundo de la estructura actual, de la estructura económica actual, de la estructura de empresas, de la forma en que se relacionan con sus clientes, la forma en que las empresas compiten, y aparecen fenómenos completamente nuevos como la economía de plataformas, los modelos de negocio de plataforma, derivado precisamente de este concepto de ecosistema digital o ecosistema de datos, que realmente supone una transformación. Yo diría más que una transformación,
Probablemente yo lo clarificaría de disrupción, ¿eh? Pues como bien sabéis, una disrupción respecto de una innovación incremental es la tradicional de mejorar un producto existente o crear o un mercado, es decir, en cualquiera de los ámbitos, lógicamente, de innovación, de producto, de mercado, de operaciones, etcétera. Y realmente una innovación disruptiva, que es la que estamos asistiendo, es una innovación en la que se cambian por completo las reglas del juego. Y no solamente es la creación de nuevos productos, de nuevas categorías de productos, ¿no? Pues como yo siempre digo que el mejor ejemplo de categoría de producto pues pudo ser, pues no sé, el GPS en su momento, los receptores portátiles de GPS que quedaron además anulados por otra disrupción a su vez, que fue la aparición del smartphone, ¿no? Del teléfono inteligente con el iPhone y dispositivos similares, ¿no? Entonces, realmente lo que está sucediendo ahora es que los fundamentos económicos de esta data economy supone una disrupción para las empresas establecidas en cualquier sector. Son empresas que no sean capaces de adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva explotación, a esta nueva recolección o ingestión de datos y a su captura y a su modelado y a su, por supuesto, análisis de esos datos, que realmente esas empresas no es que solamente se tengan que transformar digitalmente, es que realmente tienen que cambiar por completo su modelo de negocio. Y de ahí siempre está la temida por unos y alabada por otros posible entrada de las 5 grandes compañías tecnológicas que llamamos Big Tech, Amazon, Google, Apple, Microsoft y Facebook, en cualquier sector de actividad, ¿no? Cualquier ejecutivo, solamente con leer un titular por la mañana en su periódico en el que entremezcle los conceptos de su negocio, mi banco y Google, pues ese día empieza a temblar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente el principal input de nuestra sociedad y el principal input, evidentemente vivimos una sociedad física, ¿no? Pero cada vez vamos a una sociedad en la que el principal activo son los datos, ¿no? Y no los datos en bruto, sino los datos analizados, ¿no? Como bien vosotros estáis aprendiendo en este máster, ¿no? Que por adelantado felicito a sus promotores por su buen diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso yo voy a hacer una breve presentación. No es tan breve en número de transparencias, pero sí que voy a recorrer las principales ideas de una forma un tanto, pues por encima, ¿no? Para que os quedéis con las ideas fundamentales, ¿vale? Luego ya se la facilitaré a Fernando para que os la haga llegar. Bueno, pues voy a compartir pantallas y creo que estoy autorizado. Aparece por aquí. Por supuesto, cualquier concepto que no entendáis, pues me lo vais diciendo, ¿vale? Bueno, pues creo que veis mi presentación. Es así, ¿verdad? Bien. ¿Me lo podéis confirmar? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Vale, entonces vamos a ver si me quito de aquí cositas que me aparecen. Esto no me gusta aquí. Y esto lo minimizo. Vale, pues venga, vamos para allá. Eso es, ya veis el puntero. Bueno, pues la idea fundamental que yo pretendo transmitiros es, la fundamental es que estáis en el momento oportuno y estáis en el sitio adecuado y estáis haciendo lo adecuado. Es decir, que realmente esto exige un esfuerzo importante el que estáis haciendo en vuestro programa y en general que vais a tener que mantener a lo largo de toda la vida profesional, porque el cambio tecnológico y el cambio, digamos, de nuevos modelos y etcétera, pues nos lleva a estar presente la educación, la formación, el long life learning. Fernando ha citado, ha glosado mi experiencia profesional. Y bueno, pues efectivamente se refleja, creo que bien, pues esa evolución, ¿no? Si yo me hubiese quedado anclado, pues estaría todavía, pues, las telecomunicaciones en el sentido de, bueno, pues centrado en una especialización importante y muy enriquecedora, por supuesto. Sin embargo, el hecho de haber evolucionado hacia aspectos económicos financieros, hacia el mundo, pues, de la energía, hacia el mundo de las fintech, de la banca, de las finanzas, y ahora pues muy centrado también en el mundo del sector educativo, en todos esos conceptos que llamamos el learning analytics, es decir, el aprendizaje basado en analítica, tanto para profesores como por supuesto para alumnos. Y bueno, pues realmente al final me estoy dando cuenta que lo que más me permite a mí adaptarme y evolucionar
es que los sectores cada vez se parecen más en cuanto a los datos, ¿no? En cuanto a la importancia que tiene los datos y los modelos de negocio. Cada vez se parecen más los sectores, ¿no? Vemos como Endesa lanza Endesa X, que es una empresa que va a explotar datos. O sea, Endesa X lo que pretende es ser tu amigo de tu energía. Si este es el concepto de marketing de ellos, ya veremos nosotros consumidores si eso nos gusta, pero la idea fundamental es que tendremos el coche eléctrico, tendremos la caldera de gas, olvídate, caldera de eléctrica, tendremos múltiples dispositivos en casa. Claro, todo eso genera un tsunami de datos, ¿no? Ahora os daré un dato de cuánto genera un coche autónomo, ¿no? Claro, si Endesa se hubiese quedado en ser la empresa que te mete el cable eléctrico en la casa y te monta un contador, ¿os acordáis de esos contadores que daba vueltas una ruedecita? Que había incluso gente que trataba de engañarle poniéndole un imán, ¿no? Para que tuviera menos vueltas, ¿no? Bueno, pues las eléctricas han evolucionado con el Smart Meter, que es un medidor digital, en el que son capaces, en remoto, tienen acceso a ese Smart Meter en nuestras casas y son capaces de ofertarnos tarifas completamente personalizadas. Y a partir de ahí, pues eso se convierte en una especie de hub, de concentrador del hogar inteligente. Y cuando llega ya el coche eléctrico, pues es que ya, o sea, realmente de ser el 40% del consumo energético que tiene un individuo, una familia, un hogar, la electricidad probablemente en el 2030 o en el 2035 pase a ser el 80% y cuando los coches de combustible de hidrocarburo, pues allá por, no sé, el 40 o el 50, pues dejen de utilizarse, pues realmente estas empresas se habrán convertido en el eje, en el centro. Claro, y todo eso genera muchos datos, ¿no? Entonces, Endesa X es un modelo de negocio orientado a eso, a explotar esos datos y, claro, lo que hay es un montón de analistas de datos, ¿no? Un montón de ingenieros de datos, un montón de científicos de datos, un montón de analistas de datos, ¿no? Y bueno, pues realmente eso es lo que se llama el ecosistema de datos, ¿no? Yo solamente doy aquí unos apuntes de la importancia que está tomando la economía digital, la economía de datos en nuestra realidad económica, ¿no? Aquí tenéis las 5 grandes compañías tecnológicas, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google, como en 5 años, desde el 12, digamos, desde ayer, el día 15, o sea, el año 15 hasta hoy, año 20, se han revalorizado más del 400%, ¿no? Mientras tanto, el Dow Jones se ha incrementado tan solo un 76%, ¿no? De manera que si hacemos la tasa anual compuesta, que entiendo que conocéis, el KGR, el concepto de tasa anual compuesta, compañías como Apple han crecido un 30,6% el precio de la acción anualmente de forma promediada, y el Dow Jones lo ha hecho el 12%. ¿Esto qué es lo que está reflejando? Realmente pues es que su negocio, el crecimiento de sus ingresos y sobre todo las perspectivas de futuro, ¿no? Y efectivamente, si lo calculamos en forma del market capitalization, es decir, de la capitalización bursátil, como bien sabéis, pues es el precio de la acción por el número de acciones de la compañía y de ahí nos sale el valor, el precio, digamos, la capitalización de la empresa en bolsa, ¿no? Y estamos hablando ya de que las 5 grandes empresas, la primera, por ejemplo, Apple, está en 2.180 billones de los americanos de dólares, es decir, 2 billones de los nuestros, 2 billones de los nuestros, para que os hagáis una idea, el Producto Interior Bruto español son 1.394, es decir, que Apple ya suministra servicios y productos por un importe superior en cuanto al valor de ese mercado del Producto Interior Bruto español, ¿no? Si sumamos todas las compañías, estas 5, suman en total 7,4 billones de dólares, 7,4 billones de los nuestros, de Europa 7,4 billones, con lo cual si consideramos el ratio es que solamente estas 5 compañías suponen el 5,3 veces el PIB español. Eso nos da idea y efectivamente si vemos los crecimientos, que son los que hemos dicho, pues realmente lo que nos está indicando es que estamos consolidando un modelo de negocio y realmente se está creando una nueva economía, ¿no? Para eso lo que trato de explicar a lo largo de esta presentación es las diferentes capas, ¿no?, de esta economía de datos, ¿no? Por un lado, los fundamentos tecnológicos muy sencillos, las ideas fundamentales exponenciales. Veremos sobre cómo esas tecnologías se construyen aplicaciones. Sobre esas aplicaciones las empresas desarrollan modelos de negocio o ecosistemas, ¿no? Y eso viene a formar lo que llamamos el data economy y la sostenibilidad. Y en todo eso lo que nos preguntamos es cuál es nuestro rol como ingenieros o como científicos o como analistas de datos, ¿no? Empezamos por el concepto de Data Economy, lo hemos visto, realmente este es el artículo de ahora de febrero, ¿no?, como esa portada de febrero antes de que llegase el confinamiento de marzo.
estas 5 grandes empresas como auténticos búfalos o reses de estas ganaderas de ahí de los Estados Unidos en tromba, ¿no? Y realmente lo que se está preguntando es si eso es una burbuja especulativa o realmente hay un fundamento, ¿no? Y la verdad y la realidad es lo que parece aquí, que en muchas partes de nuestra economía todavía no está digitalizada. Por ejemplo, en los países del oeste, es decir, los nuestros, solamente el 10% de las ventas son online. Os recuerdo que Zara, Inditex, es el 18%. Si a eso le quitamos el resto de empresas que no venden online, Mercadona, por ejemplo, le quitamos el porcentaje tan bajo del Corte Inglés, le quitamos todas las pymes españolas, es que realmente es muy poco la venta online que hay todavía, ¿no? Y solamente el 20% de la computación que utilizan las empresas está en la nube, cuando realmente lo que estamos pensando es que todo va a estar en la nube y que las ventas van a ser de forma muy importante, un modelo híbrido, me da igual, pero de física y online, ¿no? Con lo cual, realmente lo que están diciendo estos analistas es que los beneficios de estas empresas realmente es que se van a doblar en la próxima década o más de doblarse. Con lo cual, eso es lo que está reflejando la valoración. Esto realmente lo que supone es un desafío para los países que están preocupados por el tremendo poder que están alcanzando estas grandes empresas que actúan de forma global, en el que los datos operan con ellos con sistemas globales, con modelos de negocio global, cuando realmente los países lo que están exponiendo, están empezando a estar preocupadas por la concentración de poder económico y político. Os recuerdo, por ejemplo, que Amazon es propietario del Washington Post. O sea, el control del media, de los anuncios, el día que Netflix, el día que cualquiera de estas empresas digitales de contenidos compren la Champions, templarán muchas empresas tradicionales como Telefónica, tradicionales en el sentido de telecomunicaciones, ¿no? Y realmente los consumidores pues también están preocupados, o sea que no es un mundo tan bonito, en definitiva es lo que quiero trasladaros, ¿no? Un dato, fijaros un dato. ¿Hacen falta analistas de datos en la industria del automóvil? Vamos a ver qué genera un vehículo autónomo. ¿Sabéis lo que es un vehículo autónomo, no? Algunos habréis montado en Seat o en algún Volvo o en algún Mercedes, en Audi, muchas marcas ya, pues que durante 20 o 30 segundos, con unas cámaras y unos sensores que lleva, te detecta que vas en el carril, perdón, tuyo de la autovía y te mantiene el volante siguiendo el rail, ¿no? O te frena automáticamente y te garantiza siempre 50 metros de distancia hasta el delante. Pero los coches, digamos, es lo que le llaman nivel 3 o 4. Cuando se llega al nivel 5, que es un Tesla hoy en día, menos en Europa, pero en Estados Unidos ya se les deja que vayan autónomos, realmente cuando encontremos un Tesla que vaya de forma autónoma, la cantidad de datos que va a producir, como dice el Economist, produce 30 terabytes en cada 8 horas. Bueno, vamos a traducirlo en un número más sencillo. Algunos de vosotros tendréis disco duro externo en vuestro ordenador, disco duro externo en el que almacenaréis por lo que os dé la gana, pero copia de seguridad, básicamente. Yo tengo discos duros ya que me he comprado como de última tecnología, creo que de 5 o de 6 terabytes. Solo un coche, en España puede haber 30 millones de coches, solo un coche genera 3,75 terabytes a la hora. Es decir, cada segundo, si lo consideráis como segundos, un gigabyte por hora, perdón, por segundo. Claro, una vez que tengo esos datos, ¿para qué sirven esos datos? ¿Se recogen simplemente por estulticia, por recolectar datos que los ingenieros están locos? No, se recolectan para construir un modelo de negocio sólido y Mercedes, por ejemplo, ha dicho, Grupo Daimler y Volkswagen han dicho, no vamos a volver a producir coches con el sistema operativo del Apple Car o del Android Car, de Apple o de Google, que sabéis que aparecen por allí. Realmente estas grandes compañías tecnológicas se están metiendo en la electrónica, en las plataformas que agregan los datos del coche, los suben a la nube y al final resulta que tu coche autónomo puede acabar en manos de Google estando el algoritmo. Sabéis que tiene Waymo, W-A-Y-M-O, que es una empresa de conducción autónoma, ¿no? De Google, ¿no? Entonces, claro, realmente han dicho, no, vamos a construir nuestro propio sistema, nuestra propia plataforma de datos, ¿no? Esto puede transformar por completo el ecosistema del sector automóvil. ¿Qué hacen los concesionarios? Yo, por ejemplo, se lo digo a mi concesionario. Oye, ¿dónde tengo que firmar? Porque si vosotros queréis tener un modelo sostenible de negocio con la venta, con el mantenimiento, con la competencia que hay, al final acabamos en talleres paralelos y realmente vosotros perdéis negocio. Si os dejasen explotar el modelo de negocio del dato, os llegasen esos datos de mi coche a vosotros pudieseis anticipar y de una forma muy proactiva irme haciendo recomendaciones, ¿no? Bueno, como veis ahí es una forma de evolucionar, ¿no? Lo que le llaman el digital twin. El gemelo digital básicamente es una reproducción digital en software de un objeto físico, por ejemplo, de un coche, ¿no?
Y bueno, realmente pues lo que vemos es algoritmos, como bien está estudiando, algoritmos de todo tipo, pues para predecir, reconocer objetos, comprender la voz de una persona, etcétera, etcétera. Y lo que está posibilitando son nuevos modelos de negocio, y lo que estamos viendo como inconvenientes es que esos grandes centros de datos, esas grandes nubes de computación, pues realmente consumen mucha energía, concentran demasiado poder, demasiados datos en manos de muy pocos agentes, y realmente desde el punto de vista de consumo energético son bastante, digamos, intensivos en consumo, ¿no? Y frente a eso está surgiendo una alternativa de no concentrar todo en la nube, sino lo que llaman el edge computing, y es trasladar al borde, cerca de la conexión nuestra, y este es el modelo que le interesa a Telefónica, por ejemplo, que la estación base de telefonía móvil o la central local de telefonía nuestra o de fibra tenga ya ahí los servidores en la nube, para que no haya que trasegar toda la información a unos únicos servidores, ¿no? Bueno, realmente, como veis, todo esto está trayendo múltiples problemas en las empresas con las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Son capaces de funcionar o no? Más bien no. El problema de los data lakes, los silos de datos y sin números finales, y muy importante, las capacidades de las personas, el talento, los skills. Y vosotros precisamente estáis trabajando para que eso no sea un gap, ¿no? De manera que realmente lo que tenemos que crear es una nueva estructura de mercado, nuevas instituciones, nuevas infraestructuras, modelos de negocio, incluso nuevos acuerdos geopolíticos. Ahora mismo el problema de China con Huawei y Estados Unidos con China y Huawei es que realmente pueden llegar a controlar que todas las autopistas de datos y todo el hardware y todo el software y todos los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos se están desarrollando en China. ¿Por qué? Porque allí la privacidad, por ejemplo, de datos es mucho más laxa que en Europa. En Europa ahora mismo está prohibido prácticamente hacer cualquier cosa con los datos de un usuario, de un consumidor, salvo consentimiento expreso. Eso es muy complicado conseguirlo. Los chinos realmente no tienen esa ley de protección de datos, y al final los algoritmos que estamos nosotros comprando, que estamos utilizando, de reconocimiento de cara, reconocimiento de voz, se están desarrollando en China con sistemas de China. Entonces, claro, realmente eso es un poco lo que el imperialismo, el nuevo imperialismo tecnológico nos deberíamos plantear en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde está ese concepto del digital sovereignty, o sea, en la soberanía digital, pues que los países están queriendo que los datos estén en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la pelea. Bueno, aquí viene un poco la convergencia, esta transparencia en asalto. Y en conclusión, al final, pues resulta que el recurso más valioso actualmente, el recurso para todo el mundo y para la economía, ya no es el petróleo, sino los datos, ¿no? Y aquí traigo a la luz este gráfico del 17 del The Economist, en el que se ve efectivamente que esos data lakes, o bueno, en este caso sea lakes, o perdón, data seas, u océanos, data oceans, están siendo explotados por estas grandes compañías tecnológicas que ya realmente ya no escupen petróleo, estos pozos o gas, sino que escupen, producen ceros y unos, como veis aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde realmente el gran desafío que tenemos, y bueno, es la gran oportunidad, ¿no? Yo soy de los que esto supone una oportunidad, ¿no? Bueno, básicamente los sectores que convergen en torno a esto, a este sector de datos, podríamos decir que serían, digamos, los proveedores tecnológicos o de conectividad, como la electrónica, las telecomunicaciones, las empresas de tecnologías de información tradicionales, las empresas de Internet, como Google y todas estas empresas que hemos citado, el sector media, es decir, el sector de medios audiovisuales, en su forma presencial tradicional o en su forma online. Y realmente aparece una nueva actividad que es el data, ¿no? El data, pues son proveedores de data brokers, analistas, empresas de análisis de datos, empresas de ingeniería de datos, empresas de inteligencia artificial, que veremos ahora a continuación. Ponerle límite a todo esto, pues es lo que ha hecho un informe de IDC para la Comisión Europea, que también voy a compartir con vosotros. Vamos a ver que la tecnología realmente, lo que está detrás de todo esto, de esta nueva economía que estamos describiendo, de esta data economy, realmente es unas tecnologías que evolucionan, sus parámetros de rendimiento evolucionan de forma exponencial. Por eso las llamamos las tecnologías exponenciales. Vamos a verlas rápidamente. Lo que sucedió básicamente en los años 40, esas tecnologías exponenciales sentaron sus bases. Por un lado, en el ámbito de las redes y señales, la digitalización de señales, con la teoría matemática de la comunicación de Shannon. En el ámbito de la electronificación, es decir, el hardware, apareció el transistor en el año 48 con Shockley, Barton y Brattain. Y en el ámbito del software, la computerización, también en el año 48, es decir, todo a finales de la década de los 40, el primer ordenador electrónico ENIAC. Realmente
casualmente, en ese mismo año sucede, en 1984, se escribe en 1948 la novela de George Orwell, 1984, El gran hermano que todo lo vigila. ¿Estamos en esa sociedad que describió para el año 84 George Orwell? Pues para muchos dicen que sí. Realmente detrás de todo esto, lo que explica ese crecimiento exponencial de la tecnología es la ley de Moore. Moore, como sabéis, Gordon Moore es el fundador de Intel, uno de los cofundadores, y elaboró una ley experimental basada en su experiencia como ingeniero fabricando chips. Lo que hace un chip es meter millones de transistores dentro del chip en una superficie pequeñita. Cuanto más transistores metes en el chip por centímetro cuadrado, más potencia tiene ese procesador, más procesa información. Y lo que dijo Moore es que el número de transistores, es decir, la potencia en cálculo de un chip, se dobla aproximadamente cada 24 meses. Aquí tenéis un poco una demostración, una evidencia de todo esto. Y veis que efectivamente, si vais poniendo tramos de 2 años, pues veis que se van duplicando cada 2 años, ¿no? Y al final veis que, por ejemplo, en un chip, los chips que aquí figuran en esta gráfica, pues ya estamos hablando de miles de millones de transistores dentro de un solo chip, ¿no? Y realmente lo que se está viendo es que esta ley, bueno, aquí sale como una recta porque la escala es logarítmica y, como sabéis, cuando vosotros una variable x que es exponencial tomáis el logaritmo neperiano de x, pues sale una recta, ¿no? ¿Vale? Porque es elevado a la x, pues la x baja y aparece una recta, ¿no? Y logaritmo neperiano de es 1, como sabéis, ¿no? Por eso se dice que es una ley, en este caso, recta, ¿no? Realmente está afrontando un límite que es, la ley de Moore es el silicio. El silicio, la tecnología de silicio para procesar, está empezando a tener problemas en cuanto a la mini autorización de esos transistores, de esos componentes, y en cuanto al calentamiento, al efecto térmico. Es el principal problema que tienen, porque los electrones en los materiales calientan los materiales, ¿no? Y cuando se calientan los materiales, pues donde pone 0 pone 1 y viceversa, ¿no? Puede haber errores. Y ya realmente, como veis, un poco un buen ejemplo de esta innovación tecnológica, Intel puede quedar a la historia si realmente no es capaz de adaptarse a la nueva ola de computación, que es la computación cuántica, ¿no? Y ahí tenéis el ejemplo de D-Wave, que es una participada, por ejemplo, de Google, ¿no? Y de otras empresas, todas ellas están. Entonces, realmente ahí, en vez de jugar con señales eléctricas de 0 voltios o 5 voltios, pues procesamos con cuantos de luz, ¿no? Los qubits famosos, ¿no? Bueno, no me voy a entretener en eso. Y realmente este rendimiento que vemos aquí, lineal, exponencial en el sentido del exponencial, no hubiese sido posible si los costes no hubiesen evolucionado a la baja de la misma manera. Es decir, que cada vez tenemos más potencia de cálculo a menos coste. Es lo que llaman, si haces cuánto cuesta un ordenador, siempre al final cuesta lo mismo, pero con cada vez más capacidad. Y eso es lo que llamáis siempre bien los economistas, y Fernando lo conoce bien, los precios hedónicos, ¿no? Que realmente parece que hay una estanflación, es decir, cero inflación, y realmente, bueno, estanflación o no inflación, y realmente lo que está sucediendo es que cada vez tenemos más prestaciones. Esto pasa en muchos sectores, ¿no? Bueno, otra de las leyes fundamentales es el valor de una red. Cuantos más usuarios hay en una red, más valor tiene esa red. Es decir, ¿quién va a empezar a utilizar en España el WeChat? Pues hombre, hay gente que lo utilizamos, ¿no? El WeChat, porque tenemos amigos por ahí en Asia, pero realmente nadie se plantea no utilizar WhatsApp, porque en WhatsApp en España lo utilizan 35 o 40 millones de españoles, con lo cual el español que se sale de ese WhatsApp para utilizar mensajería, como no puede hablar con el resto porque todos están en WhatsApp, pues realmente se queda solo. Cualquier empresa que quiere sustituir, que quiere competir con WhatsApp, se encuentra con ese problema, que es que WhatsApp tiene mucho más valor de red para los usuarios que la nueva empresa que llega, con lo cual los nuevos usuarios siempre se van a adherir a la empresa existente. Eso es lo que llamamos la externalidad de red o la realimentación positiva, que cuanto más grande es una empresa en este sector digital, más usuarios tiene, y cuanto más usuarios tiene, más nuevos usuarios adhieren y menos tienen los demás, ¿no? Y bueno, pues eso, justamente esta ley de Metcalfe es la que explica el modelo de negocio de las plataformas online. En el sector de la publicidad, pues si yo quiero colocar un anuncio, que voy a ir a una empresa que solo la visitan 1000 personas, o ir a una empresa, me refiero a una web online, que la están visitando 10 millones de personas. Pues lógicamente yo me voy a ir a anunciar a donde van 10 millones de personas. Claro, el siguiente anunciante que entra dice, ¿a dónde me voy? ¿A la de 1000 o a la de 10 millones 1? Pues se va a la de 10 millones 1 y ya son 10 millones 2. Como veis, se va realimentando, ¿no? Y justamente eso es lo que está detrás del modelo de negocio. Para que veáis también efectivamente cómo las redes de telecomunicaciones cada vez transportan más datos. Aquí vemos el número de exabytes por mes, veis que es un crecimiento totalmente exponencial. El número de datos por teléfono móvil
y mes. Aquí viene, por ejemplo, en Europa, estamos hablando ahora mismo del orden de unos 10 gigabytes mes. Esto es lo de las tarifas planas, pues ¿por qué no ponen más? Pues para que no se dispare. Llegaremos, según esta previsión, a 36 gigabytes en el 2025 y el crecimiento anual de consumo de datos móviles es el 28. ¿Por qué Telefónica sube 3 euros de vez en cuando las tarifas? Porque realmente su capacidad tiene que actualizarla, su red se va quedando saturada, tiene que invertir en 5G, tiene que invertir en estaciones base más pequeñitas, tiene que invertir en fibra óptica. ¿Por qué? Porque el crecimiento es tan importante. Entonces, bueno, esa es la forma que los operadores han buscado para financiar el crecimiento, ¿no?, de las tarifas planas, ¿no? Veis aquí esta gráfica de los zettabytes, lo que sería el consumo total de datos en el mundo, que se generan al año. En el año 20, 50 zettabytes. Bueno, ya os habéis perdido con los zettabytes. Pues los zettabytes vienen algo así como los gigabytes, los terabytes, los petabytes, exabytes y zettabytes. 10 a la 21. El gigabyte son 10 a la 9, ¿no? Bueno, si dividimos esto por los días que hay al mes, que son días que hay al año, son 17,6 gigabytes por día y persona considerando 7.800 millones de individuos. Es decir, según esto estamos generando cada persona del mundo, tened en cuenta que solo el 60% se conecta a Internet, pero bueno, por decir que es el 100, 17,6 gigabytes, una auténtica barbaridad. Y veis que el crecimiento es exponencial. Atentos a dónde se está consumiendo más datos. En China. ¿Por qué será? Bueno, otro concepto fundamental es la velocidad. Aquí veis la velocidad de red, cómo se está disparando en el móvil. Ahora mismo estamos estancados en la tecnología 4G. Es muy potente, pero está estancada en torno a los 44 megabytes que aparecen por aquí, perdón, megabits por segundo, cuando realmente con el 5G, que es la línea azul, vamos a pasar rápidamente hasta los 575 megabits por segundo. ¿Qué significa eso? Pues esos coches autoguiados que hemos visto significan millones y millones de dispositivos de Internet de las cosas transmitiendo datos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? Contratar analistas de datos, contratar ingenieros de datos, contratar científicos de datos. Aquí veis un poco los grandes datos de que, digamos, cada usuario tendrá 3,6 dispositivos conectados a Internet. Las velocidades en las redes fijas en nuestra casa, 110 megabits por segundo. El wifi de nuestra casa, 92 megabits por segundo. Y las redes móviles irán a 44 megabits por segundo. Bueno, y bueno, pues al final resulta que también somos capaces, en este caso los ingenieros, de ofrecer una solución digital, criptomoneda, a este mundo digital. Y nos hemos inventado una nueva moneda, una nueva criptomoneda basada en métodos criptográficos, que es el famoso Bitcoin. ¿Está experimentando un crecimiento exponencial el precio del Bitcoin? Pues a la luz de esta gráfica, como sabéis, estamos en los máximos históricos de los 24.000 dólares que llegó el viernes, y esto dicen que se puede disparar a los 400.000. ¿Por qué? Pues porque realmente se está viendo ya que es imparable que vayamos hacia una moneda digital. Nuevamente, datos, moneda digital, datos, más sector financiero, cualquier sector. Bueno, simplemente aquí recordar que el modelo de negocio de todas estas empresas, la cadena de valor tradicional, yo lo respeto muchísimo, lo he leído muchísimo y sigue siendo mi inspiración, el profesor Porter, Michael Porter, la cadena de valor, y realmente para entender bien un sector primero tienes que hacer la cadena de valor, eso está claro. Pero te vas a dar cuenta de que hay partes de esas industrias que estás analizando que no te encajan, que no te cuadran las cosas. Y para eso justamente se ha desarrollado el concepto de ecosistema. ¿Por qué? Pues porque las relaciones son tan múltiples y tan laterales y hay tanta colaboración y tanta competencia y cooperación en este sector de la economía digital. O sea, Google y Telefónica son competidores, pero son colaboradores. Pues porque al final colaboran, porque Telefónica tiene mucha infraestructura, Google tiene muchas plataformas para prestar servicios, pero son competidores porque Google quiere ser proveedor de conectividad y Telefónica quiere ser proveedor de aplicaciones. Entonces, eso es lo que al final crea un ecosistema, y yo de ese ecosistema lo más relevante que me parece a mí es el cliente, el usuario, el que sea capaz de controlar, me refiero, de centrar la atención del cliente, del usuario. Ese realmente es el que tiene la batalla la va ganando. Y sobre todo, y yo creo que esto es lo más relevante, esto lo podía yo contar hace 5 años, este modelo de negocio en el que el usuario es el centro, pero realmente, y esto es lo que empieza a preocupar me refiero a las empresas, a los reguladores,
y es la principal fortaleza de las empresas Big Tech estas que hablábamos, son las fuentes de datos. Es decir, las empresas que se dedican a fuentes de datos y al Data Analytics. Ahí es donde realmente son las empresas que van a mandar en el mundo. ¿Por qué? Porque son las empresas que tienen los datos, son las empresas que saben procesar esos datos y al final realmente el resto van a ser usuarios o menos transportistas de esa información, ¿no? Entonces, realmente las que sean capaces de acaparar al cliente usuario, el Data Analytics y la fuente de datos, realmente esos son los tres ejes fundamentales de poder en esta economía digital, ¿no? Y realmente ahí es donde se ponen estas empresas por encima, que llamamos las over the top, por encima de todos, estas five que hablábamos antes, y realmente el resto está por debajo. Y veis aquí la importancia de los datos, pero realmente las over the top, estas compañías, pues realmente es que controlan o quieren controlar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde aparecen estos fenómenos de la regulación, ¿no? El ecosistema de datos lo tenemos aquí representado, entonces, bueno, voy a tratar un poco de detenerme en esta transparencia para que entendáis y dónde puedo yo trabajar, ¿no? ¿Dónde puedo yo trabajar? Pues mirad, vamos a ver. Lo primero que tenemos es un nivel muy tecnológico, ¿eh? Ahí tenemos los científicos de datos, los ingenieros de datos. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Teleco, pues uno de los títulos que hemos sacado este año precisamente, yo soy profesor de él, es el ingeniero de datos, el ingeniero o científico de datos, ¿no? Realmente, ayer nos lo explicaba muy bien a Agustín Marín, el ponente que tuvisteis ayer, decía, a ver, si al final el principal problema que tienen las empresas son los datos, efectivamente, recolectar los datos, agregar los datos, limpiar los datos, buscar una base de tiempo común en los datos, es decir, todo lo que es el procesamiento de datos, ¿no? Entonces hay una parte muy importante de tecnología y ahí hay empresas compitiendo a lo bestia. Voy a ver una de ellas, de ejemplo, que es Palantir, la propia Amazon Web Service. Realmente ahí tenemos toda la infraestructura y luego, pues a partir de ahí, evidentemente, pues podemos hablar de un ecosistema extendido, sobre todo en lo que tiene que ver con los otras fuentes de datos, los data brokers, es decir, al final la empresa siempre opera con datos internos y datos externos, ¿no? Y, por supuesto, con los sistemas que tienen que ver con el tratamiento exploratorio de datos, tipo pues R, tipo Tableau, cosas parecidas, es decir, entender los insights de los datos o SAS y, por supuesto, la visualización de esos datos, ¿no? Luego ya tendremos sobre eso pues el ecosistema extendido en la que tenemos ya pues, las aplicaciones de negocio, los analistas, desarrolladores, en el que ya desarrollan aplicaciones de negocio en combinación con los analistas, esas otras fuentes de datos externas y la problemática de la gobernanza del dato, el propietario del dato y, muy importante, dentro de la empresa, pues el sponsor, es decir, al final un proyecto de estos tiene que venir de la alta dirección porque hay tantas fuentes de datos que hay que agregar dentro de la empresa, hay tantos silos de datos que hay que agregar, hay tantos owners que al final, como no tengas un sponsor de alto nivel dentro de la empresa, pues va a ser complicado, ¿no? Y finalmente, pues vamos a crear cuadros de mando y equivalentes, ¿no? Que es lo que hacían ayer, como os contaba, ¿no? Y luego ya realmente, pues lo que tenemos ya es un ecosistema totalmente externo, ¿no? De proveedores de datos, de redes sociales, de información que obtenemos de redes sociales, de Internet de las cosas que hay que desplegar, coches, cosas, dispositivos que están midiendo, acceso a través de datos abiertos, ¿no? Open Data, ¿no? Poderlo compartir. Pues, por ejemplo, las empresas fintech nuevas, las empresas estas que están empezando a dar créditos al margen del sistema bancario, pues realmente es posible que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque a los bancos les han obligado a montar un Open Data en el que a través de ese Open Data pueden acceder competidores a esos datos, ¿no? Todas las plataformas en la nube, de business como servicio, o sea, de plataforma de software como servicio, y bueno, pues proveedores, consultores, los reguladores, consumidores de datos y clientes. Con lo cual, permitidme un momentito que voy a encender la luz, que no sé si me veis bien. Con lo cual, lo que os decía es que hay muchos sitios donde podemos llegar a trabajar, ¿vale? Y esto es un poco lo que se refleja aquí, ¿eh? O sea, yo aquí pondría a cada uno de vosotros. Bueno, vamos a ver entonces las aplicaciones muy rápidamente, es decir, lo que llamamos organizaciones orientadas al dato, Data Driven Organizations. Vemos aquí en esta flecha de las que son muy intensivas en el uso de datos en la Data Economy y las que son poco intensivas. Vemos aquí a todas las compañías digitales y vemos compañías ya que están empezando a operar en sectores tradicionales. Coursera es una empresa, como bien sabéis, de educación.
Pues a mí me preocupa Coursera, pues porque nuestros alumnos, cuando van a hacer un máster en tecnología, nuestras universidades, y ya pongo aquí la mía, la Politécnica, tiene poca intensidad en el uso de los datos, su modelo de negocio no está basado en el dato, sigue siendo una universidad tradicional, pues realmente estas empresas como Coursera son capaces de hacer ofertas mucho más personalizadas, mucho más rápido y con sistemas de delivery, digamos, de producción de los contenidos y de data analytics, de learning analytics mucho más potentes que lo que podemos hacer las universidades tradicionales. Y realmente a lo mejor los másteres pues, pueden llegar a ser demasiado largos cuando lo que tú necesitas es formar a personas, a gente, a estudiantes en 4 o 5 meses, lo que una universidad tarda en producir 1 año, 2 años o incluso 4 años, ¿no? O sea, esa formación informal pues va a ser una realidad, ¿no? Empresas como, por ejemplo, pues como Tesla, en el sector de automoción, frente a Mercedes-Benz, ¿no? Entonces aquí podríais poner pues cualquier sector de actividad. Entonces todas estas empresas que están aquí son posibles pues porque utilizan masivamente tecnología de datos, ¿no? Entonces tú puedes quedarte aquí si quieres, pero realmente llegará un momento, cambio demográfico, millennials, en fin, absolutamente todo, nuevos competidores que es que te vas a quedar fuera de juego, ¿no? Bueno, modelo de negocio de plataforma, ya lo explico antes implícitamente, os lo explico aquí explícitamente. Tenemos una plataforma, imaginaros Google. Google, por un lado, pongo grupos de consumidores, pero me voy a centrar en un grupo solamente, que somos los que buscamos en el buscador de Google. Lo que buscamos es la mejor búsqueda de una palabra, los mejores enlaces. Y esos enlaces, ¿quién los prepara? Los prepara Google con un algoritmo que tiene muy sofisticado, porque ya ha habido muchas personas que han buscado palabras similares y ha encontrado resultados muy relevantes, cada vez es más relevante. Eso es lo que llamamos la realimentación positiva, ¿no? Que va consolidando el propio modelo de negocio y Bing, por ejemplo, en Google, en buscador Bing de Microsoft, pues está fuera de juego. ¿Por qué? Por este tipo de negocios, ¿no? De modelos de negocio, ¿no? Claro, cuando tú lo que tienes ahí es usuarios que utilizan muy frecuentemente el buscador, si yo tengo una web y quiero que aparezca ahí listada, pues me voy a ir a este otro lado de la plataforma, o sea, por eso se llaman plataformas bilaterales, tienen 2 lados, un lado consumidores y otro productores. Yo si soy un productor de páginas web, me voy a venir a este lado y voy a tratar de que Google, por búsqueda natural o por un anuncio pagado, de que mi web aparezca ahí listada y cuando un usuario la busca, pues si es que es relevante lo que llamamos la búsqueda natural sin tener que pagar, pues que aparezca de las primeras, porque ya ha habido mucha gente que la ha clicado y realmente ha accedido y ha estado tiempo en eso, y eso lo sabe Google, todo eso, o bien porque realmente yo he puesto un anuncio para que visite mi comercio electrónico. Entonces, claro, si yo soy una empresa de comercio electrónico, ¿dónde voy a colocar un anuncio para que cliquen en ese anuncio? ¿Donde hay 1 millón de búsquedas al día o donde hay 50 millones de búsquedas al día? Pues lógicamente me voy a ir a esta, ¿no? Con lo cual, el hecho de que haya realimentación positiva significa que más consumidores atraen a más anunciantes y más anunciantes atraen a más consumidores, ¿no? Con lo cual, pues realmente este modelo de negocio es lo que se llama de la plataforma online y esta es el fundamento de la ley de Metcalfe y todo eso, ¿no? Al final, realmente este tipo de organizaciones, pues lo que tiene es un modelo de negocio totalmente orientado al dato, tiene una arquitectura tecnológica de datos, a producir, procesar, adquirir, ingestar datos, tiene un modelo de negocio totalmente centrado en un canal digital, toma decisiones basadas en datos, es decir, aquí prácticamente es todo análisis de datos y para eso que sea posible, pues lo que necesita es talento digital, gente preparada, capacitada para tomar decisiones, incluso para programar modelos, procesar datos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un poco los sectores donde, según McKinsey, pues donde más se está adoptando la inteligencia artificial y como veréis, pues realmente estos sectores son estos, ¿no? O sea, digamos el índice, pues el sector de alta tecnología y telecomunicaciones, el sector de automoción, sector de servicios financieros, sector de recursos naturales y utilities, o sea, compañías eléctricas, sector media, sector de entretenimiento, el sector de consumo, el sector de transporte, el retail, la educación. Entonces, como veis, pues el grosso modo, donde yo buscaría trabajo, pues todos estos sectores, como veis, pues al final están buscando profesionales porque son los que más están utilizando la inteligencia artificial. Los que aparecen ahí más azulitos, ¿no? Entonces, empresas centradas en el modelo de negocio del data, Palantir, si vosotros miráis Palantir en bolsa, salió en septiembre a cotizar y, bueno, ha subido pues como más de un 100%. ¿Qué es Palantir? Pues Palantir básicamente es una empresa que ya lleva pues como 15 años trabajando y, bueno, dicen que es un poco la debilidad de su modelo de negocio, pero realmente es su fortaleza, ¿no? Y ha estado trabajando para la CIA. Ha estado trabajando para la CIA y entonces lo que ha sido capaz de construir es una
tremenda plataforma tecnológica de datos, con bases de datos y múltiples fuentes de datos externas, internas, y todo eso preparado en tiempo real para que las empresas no solamente se conecten a esas plataformas con sus propios sistemas, sino que realmente lo que les vende Palantir, que es algoritmos. Les vende algoritmos de predicción, algoritmos de regresión, algoritmos de todo tipo de los que estáis estudiando en el curso, para que las empresas no tengan que construir esos algoritmos, sino que realmente utilice los que están en Palantir, utilice las fuentes de datos o sea capaz de agregar sobre Palantir las propias fuentes de datos de las empresas y a partir de ahí pues tomar decisiones de negocio, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que dice, las empresas tienen los datos, pero sin embargo los datos están fragmentados y almacenados en silos, de manera que las personas que están en la línea de negocio no tienen la información que necesitan y lo que hacen en Palantir es desarrollar software que permita a las organizaciones integrar esas fuentes de datos, esos silos, para tomar decisiones y sus operaciones en una sola, única plataforma, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, si sabéis lo que es SAP, la compañía alemana de ERPs, de Enterprise Resource Planning, de la contabilidad y todo eso, pues realmente esto es el equivalente Palantir es de la economía de datos. O sea, olvídese usted de SAP, de la compañía de tal, porque los algoritmos de inteligencia artificial y las fuentes de datos las tengo yo, ¿no? Si usted quiere llevar la contabilidad, pues llévela por ahí, pero realmente ya no solamente es un tema de logística, inventarios, la gestión de la empresa, sino que es un tema de datos. O sea, es una capa de datos que tú creas sobre la empresa tradicional, la de Porter, ¿no? La de Porter es la empresa tradicional, ¿no? Y entonces ahí tienes dos productos, Palantir Gotham y Palantir Foundry, que hace eso. Otra empresa que es Stratio, que lo que hace realmente Stratio, es española, ¿no? Lo que hace Stratio es realmente pues lo mismo, ayudar a las empresas. Si queréis trabajar de consultores, pues yo buscaré trabajo en estas empresas. Stratio lo que hace realmente es desarrollar pues, precisamente ese conjunto de tecnologías de inteligencia artificial y de Big Data, y ellos van un poquito más allá porque realmente ayudan a las empresas a hacer la transformación digital. Es decir, ellos tienen tecnología, tienen fuentes de datos, tienen plataformas de datos, pero también ayudan a las empresas a que ellas puedan introducir esa tecnología en la empresa. O sea, hacen otro tipo de, digamos, en la cadena de valor de la consultoría van más allá, ¿no? Y aquí viene otra empresa como Cloudera. Cloudera es una empresa de servicios en la nube, en la que no solamente da nube, por supuesto Amazon Web Service sería un equivalente, pero Cloudera es una empresa pequeñita, bueno, pequeñita me refiero, ya es bastante grande porque está en bolsa también, pero en su momento era una startup, que también lo que está vendiendo es algoritmos de inteligencia artificial y toda la capacidad de ingeniería de datos para agregar datos, ¿no? Y los algoritmos de inteligencia artificial, muy importante, parece que el problema del dato es un dato mensual. No, o sea, no deberíais daros esa idea. Nosotros, a los estudiantes de ingeniería de datos, para nosotros es muy importante el trabajar el dato, ser capaz de tomar el dato e incorporarlo a la empresa, incorporarlo a las bases de datos en tiempo real. O sea, hay fuentes de datos que son en tiempo real. Os podéis imaginar el movimiento de los usuarios en una red móvil, cada metro cambio de posición. Y yo tengo que alimentar esa fuente de datos de la empresa, imaginaros, de Telefónica. Con lo cual yo no puedo estar pensando que cada mes tengo que hacer análisis de datos. No, realmente necesito plataformas de ingeniería de datos que trabajen en real time, trabajen en tiempo real, ¿no? Bueno, ahí venís un poco para que veáis empresas a que se dedican de inteligencia artificial, tenéis 100. Y ya, bueno, ahí tengo citadas, no me ha dado tiempo a citarlas, pero os lo digo. Iros a Waymo, que es la empresa de coches autónomos de Google, y en Waymo lo que vais a tener ahí es una fuente de datos totalmente abierta para hacer algoritmos y es los datasets, ¿no? Que ya sabéis lo que es un dataset, pues de coches autónomos tenéis todos los que queráis de Waymo. Creo que tienen 200 sensores y de cada segundo hay 1000 valores de cada sensor. Entonces es un dataset enorme de conducción autónoma, ¿no? Si queréis probar algoritmos. Spotify también te permite a través de interfaces de programas de aplicación, de APIs, desde Python puedes directamente acceder a cualquier en tiempo real la situación de una canción, es decir, de un artista, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, BBVA tiene una plataforma igual para startup fintech que quieran desarrollar en tiempo real, por ejemplo, acceso a las operaciones de tarjeta de crédito, anonimizadas, todo esto, por supuesto. Bueno, y ya solamente terminar con los retos que adopta, es decir, lo que llamamos la sostenibilidad, que hablaba antes, los retos organizativos dentro de las empresas, ¿no? Realmente, al final, un poco la cuestión que se está debatiendo es que sí, que educamos muy bien,
bueno, hay mucho gap, como vamos a ver. Enseñamos en inteligencia artificial, pero realmente la empresa no es capaz de adoptar esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque tenemos totalmente fragmentada la empresa, tanto en datos como en aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí, por supuesto, que los ingenieros y científicos de datos son muy importantes, pero sobre todo los analistas, ¿no? Los analistas de datos que sean capaces de ver no la empresa como departamento, sino la empresa, el front line, o sea, lo que es la necesidad del negocio, ¿no? Y el principal problema, ya lo hemos comentado, y es no tienen una estructura única de datos, infraestructura. ¿Por qué? Porque tienen múltiples silos de datos. ¿Por qué tienen múltiples silos de datos y no tienen un solo dato, un solo lago de datos central? Porque realmente hay un problema del governance, la gobernanza del dato, que es que al final cada departamento tiene sus propias bases de datos, tiene sus propios hilos y quiere ellos controlar y no ceder a otros departamentos esos datos. Por eso es muy importante lo que hablábamos del el alto ejecutivo que impone todo este tipo de proyectos, ¿no? Con lo cual, la necesidad es crear un data lake, un lago de datos en el que se mezclen, combinen todos esos hilos de cada departamento con una única arquitectura de datos. Es decir, que los datos fluyan. ¿Para qué? Para que los que modelan datos o los que hacen análisis de datos sean capaces de acceder con vistas sencillas y modelos de datos sencillos a toda la empresa, ¿no? Y realmente al final, si la inteligencia artificial no evoluciona, es decir, esto es lo que tenemos aquí, si no evoluciona realmente es por esto, precisamente porque el principal problema está en la agregación de datos, las arquitecturas de datos, las plataformas de datos, los hilos, la gobernanza del dato, la falta de liderazgo en los proyectos empresariales. Y bueno, pues aquí es donde viene un poco en estos artículos del Harvard Business Review, demostrando pues que efectivamente el gran problema de las empresas es que no están orientadas al data, el negocio no está orientado al data y que realmente no hay una única infraestructura que esté orientado a ese negocio, ¿no? Y eso es lo que cuenta ahí esta transparencia, ¿eh? La falta o ausencia de la arquitectura de datos, de acceso a los datos, del modelado de datos, la calidad de los datos y la gobernanza del dato, ¿no? Y bueno, pues simplemente esto para curiosidad, el Edge Computing, que es una alternativa a esos modelos centralizados. El Edge, como os decía, pues es colocar la computación no en la nube, sino cerca del usuario, lo más cerca del usuario, ¿no? Con lo cual, los sectores que más van a utilizar, lo digo por eso, pues el 5G, aplicaciones de Internet de las cosas o aplicaciones que requieran muy baja latencia para que el tiempo, la red no consuma mucho tiempo, aplicaciones de inteligencia artificial en las que hay que tomar decisiones muy rápidas y bueno, aquí vienen un poco los sectores que estarían utilizando esto, ¿no? Y ya, pues con esto concluyo. Al final, el perfil, digamos, de un científico de datos o data analyst, pues es una mezcla, ¿no? Y yo voy a centrarme solamente en la parte del data scientist, que es lo más cercano a lo que hacéis, o el machine learning. Especialista, al final, pues realmente, por un lado, hay una parte que tiene que ver con los modelos y con los modelos avanzados estadísticos y matemáticos. Por supuesto, los algoritmos de Machine Learning o de inteligencia artificial y las capacidades avanzadas de tratamiento exploratorio de datos, ¿no? Que yo creo que realmente vuestro curso está bastante más alineado con esto. Pero, sin embargo, y yo opino que hay skills que son muy importantes, como es la programación, como es el tratamiento exploratorio de datos y los modelos econométricos y todo esto que estudiáis. Y muy importante es la presentación, capacidades de presentación. Porque al final, si tenemos herramientas de visualización, ¿de qué queda esa visualización en la pantalla? Si luego cuando nos toca ir a defender como business analyst, como data analyst a nuestros jefes, eso como hemos visto en pantalla no lo explicamos bien, las capacidades de explicar de esto, ¿no? Y aquí viene pues realmente el perfil del data analyst en matemáticas, conocimiento y abstracción para desarrollar algoritmos, para representar datos y herramientas de programación y de limpieza de datos, etcétera, etcétera. El SQL, todas las herramientas de visualización y, obviamente, conocimiento específico del sector. Es decir, si al final yo quiero trabajar en el sector energético, pues tengo que conocer el sector. Y para conocer el sector, pues hoy en día, afortunadamente, podemos leer bastante de energía, de banca, de telecomunicaciones, del sector retail, estar muy informado de esas empresas y tal. Y luego, por supuesto, las matemáticas. Ahí viene un poco el tipo de herramientas, ¿no? Como en el ámbito del data analysis, ¿no? Pues, por supuesto, hojas de cálculo de lenguajes de query, ¿no? Tipo XML, SQL, Python, R. Bueno, Hadoop yo creo que es un poco ya más de ingeniero de datos. Tableau, Power BI de Microsoft son muy conocidas, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Digamos, de una capacidad crítica y analítica y creativa y una habilidad para comunicar ideas. Para mí es muy importante, ¿no? Y bueno, solamente esto para que veáis un poco el gap que hay en Europa. Lo tengo aquí puesto en el Moodle porque es un informe muy largo. Creo que seguís viendo mi informe. Ya termino, no queda
más de 4 minutos. ¿Dónde está mi navegador? Vale. Entonces, mirad, este informe, si os vais aquí es de la Unión Europea, ¿no? ¿Vale? El enlace, ahora lo pego en la transparencia, pero fijaros, lo que he tratado aquí es decir, oye, ¿y hay futuro en esto de los datos? Pues mirad, vamos a ver los datos que maneja esta consultora que ha hecho este estudio para la Comisión Europea. Y esta consultora no es cualquiera, es IDC. IDC es el principal proveedor de información tecnológica para los directores y altos ejecutivos de las empresas que toman decisiones en el ámbito de tecnología y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos últimos que hay del 19 para toda la Unión Europea 27, ¿vale? Y es, primer indicador, número de profesionales que trabajan en el sector de datos, ¿vale? Entonces, veis que el crecimiento al 6% y hay 6 millones de profesionales trabajando en el sector de datos, ¿vale? Que eso supone el 3,3% de todo el empleo. O sea, 6 millones. De esos España vienen a ser unos 600.000 o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es vuestra oportunidad. Que entre esta oferta, 6 millones, y la demanda, hay un gap en toda Europa de 400.000 personas. Es decir, que realmente en Europa en el 19 se demandaron 6,4 millones de empleos y la oferta de empleados preparados en data era de 6. Hay un gap de 400.000. Ese dato para España pues viene a ser, no sé si creo que eran 60 y tantos mil personas, ¿vale? Ese gap cada vez es mayor, es decir, cada vez crece más el gap, ¿vale? Bueno, ¿cuántas compañías de datos operan? Los que llaman data suppliers, ¿no? Y compañías que utilizan datos. Pues hay 149.000 empresas que son proveedores de datos, o sea, que podéis optar a trabajar en 149.000 empresas que proveen tecnología para datos y análisis de datos, con un crecimiento del 2,4%. Y empresas que utilizan los datos, que son ese tipo de organizaciones que hemos dicho, Data Driven Organizations, orientadas al dato. Hay 535.000 empresas que utilizan en Europa modelos de datos, ¿no? Bueno, ¿cuánto ingresan estas empresas que son suppliers de tecnología de datos y de datos? 64.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 9%. Si eso lo calculamos como data economy, es decir, el valor directo de estos revenues, más los valores indirectos que generan las empresas que utilizan la tecnología, o sea, valores directos, impacto directo e indirecto, al final la economía de datos, según esta Analysis, son 325.000 millones, que viene a ser como un 25-30% del PIB español, con un crecimiento del 7,7%, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que nos demuestra, aquí si luego lo compartís, podéis ir a los datos de España y veréis ese gap, y nada más. Con esto luego os quiero decir es que, bueno, hay un tremendo potencial. Y ya voy terminando. Científico de datos viene aquí en esta encuesta que está totalmente actualizada porque es real time de Telefónica, de las habilidades de un científico de datos. Lo he puesto un poco porque alguno de vosotros podéis tener un perfil más científico. De qué tipo de herramientas o metodologías, ¿no? Son bastante más relacionadas con la programación, el Java, Machine Learning, R, inteligencia artificial, Spark, que es una plataforma para agregar datos, Hive y Hadoop, lo mismo para ingeniería de datos, JavaScript, C y Python. O sea, como veis, digamos, Python, JavaScript y Java son los más demandados para un científico de datos. Sin embargo, vuestro rol es más de analista de datos y veis que los skills más demandados para analista de datos, veis aquí un poco el número de ofertas que hay, 16.000 de científico de datos. Esto está sacado de un portal de, no sé, Infojobs, lo saca Telefónica. En cambio, analista de datos son 21.947 de demanda. O sea, esto está sacado de Infojobs, ¿vale? Entonces, ¿qué piden a un analista de datos? Java, fundamentalmente, 154 ofertas hablan de Java, Cloud Computing algo, el Data Warehouse, MicroStrategy, Power Center, que eso no sé muy bien lo que es, y luego lo que es toda la estructura de extracción, transformación y carga de datos, en la parte de ingeniería de datos, QLIC, Business Intelligence, SAS y Python, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que evidentemente luego está el conocimiento de la industria. Vosotros estáis haciendo modelos econométricos que lógicamente aquí no se recoge, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco las competencias que tiene y las diferentes tecnologías citadas.
¿vale? Entonces yo de las de analistas de datos, bueno, ya las hemos citado, aquí aparecen. Y nada más, ya solamente recordaros que todo este mundo, pues no es un mundo de yuppie, sino que realmente es un mundo muy serio, porque hay aspectos muy serios que tienen que ver con la protección de datos personales, la ética de las empresas y, como bien sabéis, porque habéis estudiado, pues hay diferentes ámbitos de la protección de datos personales que debemos respetar y hasta dónde llegar. Ahí viene, aparece. Y muy importante ya con los algoritmos de inteligencia artificial, ya la sociedad, y para eso se está regulando los algoritmos de inteligencia europea, los algoritmos de inteligencia artificial de la Unión Europea, en los que se están regulando la transparencia de los algoritmos de inteligencia artificial. Oiga, y yo que soy bajito, morenito, me faltan 2 dedos y tengo hipertensión y tengo 51 años y tengo un coche de hace 25 años, a igualdad de condiciones económicas, resulta que no me está dando un préstamo. ¿Por qué? ¿Cuál es el algoritmo? La transparencia del algoritmo. Y ya la están pidiendo a nivel político que no haya discriminación y que los algoritmos traten de forma equitativa a las personas en condiciones iguales. Pero son condiciones no iguales ser bajito, tener un dedo menos o ser moreno, o ¿entendéis? ¿No? Entonces, justamente es donde... Y luego, en segundo lugar, la seguridad. Es decir, cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial que tienen, digamos, que toman el control de dispositivos que afectan a nuestra seguridad, pues realmente si en cierto momento el usuario puede tomar control y cuáles son las reglas de funcionamiento de esos algoritmos que permitan, pues, predecir y evaluar si está en riesgo la vida o la salud de las personas, ¿no? Y eso es justamente lo que está aquí hablando el grupo de expertos de alto nivel, como venía aquí indicado, y ya con esto termino, digamos, la capacidad humana de tener supervisión, la robustez técnica, la seguridad, la privacidad y el dato, la transparencia, la no discriminación y tratamiento igualitario de las personas, tener en cuenta la diversidad de las personas, tener en cuenta también temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el mejor ejemplo del mal uso de los datos para fines políticos, de influencia política en el voto, pues es el famoso caso de Cambridge Analytica. Como sabéis, desde una investigación que se obtuvo permiso para investigar datos de 50.000 personas, se llegó a tener datos de 50 millones de personas por descuido en las normas de privacidad, y desde allí se les sesgó los mensajes que se les llegaban a estas personas para influir en su voto en las elecciones norteamericanas. Y con esto termino porque me estoy pasando el tiempo. Simplemente saber que realmente ya todo esto es muy importante. Empresas como Telefónica ha firmado un pacto digital en el que justamente, pues, pone en el centro de las personas y tiene en cuenta todos estos riesgos y los beneficios, y las Naciones Unidas en todos los proyectos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues en todos ellos la utilización de datos es muy importante, como pone manifiesto, pues la unidad que han creado de Big Data e Inteligencia Artificial de ayuda humanitaria en Naciones Unidas, ¿no? Con un español al frente que es Miguel Buengo. Y dicho esto, pues nada, las conclusiones al final, esto es un data tsunami lo que nos está llegando. Tecnologías exponenciales que explican todo esto, modelos de negocio de plataforma online, el problema corporativo y la necesidad de tecnólogos y analistas y la gran demanda que existe de todos ellos. Y dicho esto, creo que no sé si os dejo para hacer preguntas, me pongo en vuestras manos y de los directores. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una charla, bueno, ha sido muy, muy claro y vamos, creo que nos has hecho salir un poco del despacho para ver el edificio por fuera y toda la galería. La verdad es que ha sido muy ilustrativa la charla y bueno, información, pues que, claro, cuando te centras un poco en los datos y estás en las técnicas, pues se te escapan y bueno, pues nos has situado, gracias por, además, exponer los sectores y concretamente algunas empresas que demandan este tipo de perfiles. Pues siempre es información muy, muy, muy útil, sobre todo para los alumnos del máster, ¿no? Si alguien quiere realizar alguna pregunta, supongo que, o algún comentario, si vais levantando la mano os voy dando paso. Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues encantado. Nada, solo quería dar las gracias a Luis por
por esta charla que por lo menos para mí ha sido apasionante, porque si queríamos perspectiva, pues ahí hemos tenido una perspectiva, ¿no? O sea, sabemos, nos has explicado perfectamente dónde estamos y a dónde vamos. Y yo creo que ha sido de enorme utilidad para nuestros alumnos del máster, para nosotros mismos y para incluso los alumnos del grado que también están aquí acompañándonos. Y nada, pues simplemente agradecerte totalmente porque ya digo que es muy valioso saber cómo está esto y con tanto detalle. De hecho, pues a veces nos preguntamos nosotros, los que hemos intentado diseñar el máster, si sometemos a un esfuerzo muy grande a nuestros alumnos a veces. Y bueno, todo es por supuesto mejorable, ¿no? Pero claro, es que este mundo es duro, ¿no? O sea, por lo que veo, exige de mucha adaptación, de mucho esfuerzo y claro, pero también es que es una oportunidad, ¿no? Y si no nos esforzamos y nos adaptamos a lo que hay, pues quedamos fuera del mercado. Y ya como curiosidad, eso sí quería preguntarte, como ingeniero que eres, eh, seguramente es una tontería enorme, Bueno, pero yo me he preguntado una cosa, claro, está creciendo exponencialmente este mundo, el dato, ¿no? Y ahora es el oro, como decías en una transparencia, ya no es el petróleo, ahora es el dato. Pero claro, ante este crecimiento tan desorbitado y que parece que no tiene límite, ¿hay algún tipo de temor a que haya alguna restricción? Me refiero a una restricción física de materias primas, no sé, de sistemas de conexión de datos, toda la infraestructura física que está en torno a este mundo que no para de crecer. pues es una pregunta súper interesante, ¿no? La que haces, ¿no? Te contesto la última pregunta. Yo creo que la principal restricción es la de la propia sociedad, ¿no? La sociedad representada por nuestros gobernantes, por nuestras administraciones públicas, que de no regular suficientemente este sector, a la vista de lo que los consumidores y diferentes grupos de usuarios o empresas que están padeciendo esta creciente economía de datos, por ejemplo, la banca es un sector claro, porque aparecen estas fintech que hablábamos antes, que utilizan masivamente datos que, por ejemplo, la banca o las telco en su propio negocio no pueden utilizar. O sea, por ejemplo, Google Now. Todos tenemos traqueada nuestra posición. Si le dais a Google Now, os va a decir dónde habéis estado en los últimos 10 años. Y nadie dice nada sobre eso. Telefónica ahora en su cualquier operador de telefonía móvil, te puede a ti tracear por completo toda tu trayectoria. La tracea, lo que pasa es que la tiene de forma anonimizada y no la puede utilizar para construirte una propuesta de valor a ti. Es decir, ellos podrían monetizar esos datos. O monetizarlo con COVID. Sabes que ahora con COVID, pues el Ministerio de Transportes sí que ha tratado de determinar el nivel de confinamiento, si se seguía o no seguía, con datos que le han facilitado a esas compañías telefónicas. Pero eso lo hacen por obligación de servicio público. Pero imagínate, Mercadona, saber los patrones de llegada, de dónde vienen los clientes que van a su supermercado. Y en qué circunstancia climática, en qué circunstancia de día, en qué circunstancia tramo horario. Es decir, las razones que llevan a una persona a visitar un Mercadona. Ese Mercadona concreto, ese dato lo tiene Telefónica, porque es el móvil, ¿sabes? Lo tiene Google. Google se lo puede ofrecer, porque de hecho Google, cuando tú te acercas a determinada zona, otra cosa es que Mercadona esté invirtiendo en esa publicidad, podría personalizar tu publicidad y decir, oye, ¿no conoces la nueva oferta de Mercadona de pescado, salmón para tus navidades? ¿Sabes, no? Y conforme te vas acercando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso... entonces, la principal restricción, ya te digo, son los gobiernos que están empezando a tomar cartas de naturaleza en el asunto. Como sabes, la semana pasada la Comisión Europea aprobó 2 borradores de normas, el acta, o como queremos llamarlo, la ley del mercado digital y el acta de servicios digitales. Básicamente lo que pretende es obligar a crear un Open Data. Es decir, que Google, Facebook y compañías de este tipo, sus datos no solamente lo utilicen ellos, sino también que los pongan a disposición de terceros.
el concepto de Open, ¿no? Entonces eso puede hacer mucho daño a Google. Entonces al final, pues muchas veces Google dice, pues me voy de Europa, ¿no? Pero no se van porque obviamente eso es un segundo mercado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal restricción que hay, ¿no? Y luego, por supuesto, la aceptación social nuestra, ¿no? De que nuestros datos estén siendo masivamente utilizados y en cierto momento digamos, no acepto que traten mis datos. Restricciones físicas, realmente el mundo está inundado de fibra óptica, el mundo desarrollado. Hay muchas zonas de España donde no. Entonces ahí, pues afortunadamente las radiocomunicaciones, los móviles, pues están siendo bien utilizados. Podría haber alguna escasez de espectro, pero para eso han echado ya las televisiones de las bandas de frecuencia de las televisiones. Hemos tenido que reantenizar, que llaman. Normalmente no lo hemos tenido que hacer, pero hay comunidades de vecinos que sí, porque ese espectro que estaba en la televisión, ese es el principal recurso escaso que tendría la conectividad, ¿no? Y luego el mundo físico de esto, pues realmente es la energía, el problema de la energía, de los data centers, todo este tipo de cloud y demás, consumen muchísima energía, tanta energía como continentes enteros. Y bueno, pues al final los data centers que los vas a poner en Écija, en Sevilla, pues es complicado poner un data center en Écija, ¿no? Porque te gastas mucho en energía, en enfriar los equipos, ¿no? ¿Dónde lo pones? Pues al final lo pones en el norte de Europa, ¿no? Donde además hay energía hidráulica o energía eólica barata por razones climáticas de allí. Y además es fácil porque no se calientan tanto las máquinas porque fuera hace mucho frío, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un modelo de negocio muy interesante de offshore, que son los molinos estos que los están poniendo en la costa afuera, ¿no? Como sabes, no en tierra, sino en la costa, en el Mar del Norte, sobre todo, que la costa no es tan abrupta como la española cuando cae al fondo del mar. Entonces ahí también están pensando en empotrar en los aerogeneradores por el agua fría del mar, empotrar ahí dentro los centros de datos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra restricción, la energía, el consumo energético y nada, el silicio y todo esto, olvídate. Es más, la limitación física del silicio de procesar la información, del tamaño físico como hablábamos antes, nanómetros que estamos ya, y realmente si somos capaces de evolucionar hacia el quantum computing, hacia este concepto de computación cuántica, y ahí el principal problema pues es los 273 grados Kelvin, menos 273 grados Kelvin que hay que mantener para que funcionen los cuantos, ¿no? Pero bueno, estamos en los albores de esa tecnología, ¿no? Y sí, o sea, totalmente. Yo creo que el sector o sea, a ver, es duro, pero es apasionante. Es que yo pienso que si uno quiere trabajar en un sector competitivo y tener un trabajo competitivo, pues yo no lo llamaría duro, yo lo llamaría apasionante, porque estás aprendiendo continuamente, tienes oportunidades profesionales, puedes trabajar en las mejores empresas de España, puedes trabajar en las empresas del mundo donde te dé la gana. Díselo a los indios, ¿no? O sea, la India es un país que ahora mismo, de esas 5 compañías, 4 CEOs son indios. 4 de los CEOs son indios, no son gringos. Solamente Mark Zuckerberg, ¿sabes? Pero el CEO de Microsoft, el CEO de Google, bueno, el de Amazon no, porque sigue siendo Jeff Bezos, pero te das cuenta un poco que esas grandes compañías, con lo cual el talento realmente es global, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la Universidad Española, que tiene sus cosas, ¿no? Pero hacemos las cosas en cuanto a formación razonablemente bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis. A ti, Miguel Ángel. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Hola, No, buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. Mire, yo soy Sergio y bueno, en primer lugar darle las gracias por la charla porque ha sido la verdad que muy interesante, mucha información, pero bueno, Es un muy defecto. interesante. Yo el otro día hace unas semanas se presentó el gobierno la estrategia para la inteligencia artificial para los próximos años. Y uno de los retos que tenía era, digamos, formar más en competencias digitales a la población. Entonces, mi pregunta o lo que yo le lanzo es, ¿cómo cree usted que se podrían desde los sistemas de educación públicos y privados, claro, mejorar la formación en competencias digitales, sobre todo en esto de inteligencia artificial y datos? Porque, por ejemplo, nosotros oímos hablar sobre esto cuando llegamos a esta altura en la formación del grado, pero hasta entonces no habíamos casi oído, por ejemplo, en mi experiencia personal, hablar de ello. Pues oye, Sergio, vamos, es que o sea, has hecho la pregunta de, vamos, además es un tema que me encanta, ¿no?
Vamos a ver, mi opinión y mi experiencia, que está precisamente dándose cuenta de que hay un gap tremendo entre lo que producimos en la universidad y los perfiles demandados en el mercado de trabajo, ¿no? Precisamente vuestro máster va orientado a ese gap, va orientado a romper ese gap, ¿no? Pero, por ejemplo, tú coges ahora mismo un título en Teleco, que Teleco, digamos, es como el tecnólogo por excelencia, y nuestros telecos estos temas no los estudian. ¿Por qué? Porque el plan de estudios nuestro, que es el que tenemos ahora mismo, que es de 4 años, entonces el del 2010, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un tremendo gap en competencias digitales. Pero yo, Sergio, si realmente creo que nuestro reto es aún más grande, porque no hace falta, para manejar números, no hace falta estudiar Machine Learning, inteligencia artificial, modelos predictivos como vosotros estáis, que ya es un uso avanzado, una competencia digital avanzadísima, como analística de datos, pero yo en general observo que la gente huye de las matemáticas, huye de la estadística. Entonces, claro, ¿cómo vamos a promover las competencias digitales en inteligencia artificial y Machine Learning, en la que estáis vosotros, cuando la gente previamente huye de las matemáticas, huye de la estadística, huye de la física? Entonces, yo creo que eso es un problema severo de la educación, un problema severo de la educación y no de la universitaria. La universitaria llegan, pero realmente ese problema viene de atrás, ¿no? Entonces, fíjate que más que reivindicar, que también, por supuesto, la capacitación de los graduados como vosotros, que tienen que pasar a formar parte y hay cierto gap en cierta competencia en este digital, yo creo que másteres como el vuestro, pues totalmente alineado, y otros que podrían ser con más perfil de ingeniería o más tal, totalmente alineados, pero realmente el gap lo tenemos por abajo, que es que la gente no quiere hacer carreras cuantitativas, de economía, de ADE. De ADE me refiero con la parte más cuantitativa de ADE, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que es apasionante, que se llama La empresa invisible, The Invisible Firm, la empresa invisible, ¿no? Y lo que básicamente mantiene este autor, que es un gurú del marketing, habla de marketing digital, ¿no? De cómo en Internet, de cómo esta economía de datos está transformando por completo la relación de las marcas de las empresas con sus clientes, ¿no? Con sus usuarios, ¿no? Y precisamente utilizando todo este tipo de plataformas de datos, de data brokerage, de las famosas cookies, de todo tipo de tecnologías que en tiempo real son capaces de entregarte el anuncio pertinente para tu perfil sociodemográfico, el lugar donde estés, la hora del día, lo que hayas estado buscando, si eres vegetariano o no eres vegetariano porque has leído anuncios o artículos sobre vida vegetariana, es decir, lo que llaman el behavioral o el attitude, o sea, hay un marketing ahí. El marketing es ya totalmente digital, o sea, ya no hay un medio de marketing analógico, es todo digital, todo es masivos, datos masivos, ¿no? Entonces, bueno, claro, para hacer un buen marketing, pues al final, o unas buenas finanzas, pues al final es que hacen falta recursos, digamos, capacidades matemáticas y estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es el principal. Entonces, mi opinión es que como los grados es muy complicado cambiarlos, pues se tarda mucho tiempo. La universidad hay que cambiarla por completo, es decir, los sistemas de acreditación de los títulos y todo esto, pues esto no puede ser. El programa que has definido en 2 o 3 años queda obsoleto, o lanzar un máster en 1 año y tardar lo mismo. O sea, todo eso al final, entonces yo creo que los ciclos cortos de formación, como máster, por ejemplo, pues realmente es donde ese gap se puede resolver, porque ya tienes gente medianamente formada, no como grados, ¿no? Pero insisto, yo creo que el problema más severo que tiene España es de STEM, o sea, de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y perfiles de artes digitales también, ¿no? De gente que, pues claro, los de perfiles de artes digitales, pues que a los que estudian arte les gusta pintar en óleo, ¿no? Pero ¿por qué? Pues sus profesores en artes digitales pues no están tan formados todavía, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, es un problema. Y bueno, pues la educación al final pues es un tremendo problema, ¿no? No sé si te he contestado, Sergio. Pues sí, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo, y a eso que hacía referencia el desajuste del mercado de trabajo, viene un poco y se relaciona mucho en ese problema que estamos viendo, sobre todo nosotros los jóvenes, cuando nos titulamos. En mi caso me falta poco, pero esa falta de inserción. O sea que muchísimas gracias, porque ha sido una buena respuesta. Sergio, yo en tu currículum pondría que has estudiado ADE o algo parecido. Sí, en ello estoy terminando. Máster en análisis cuantitativo de datos,
Eso ya te va a perfilar por completo. Cuando un BBVA coge, no digo que los tire así los currículos, sabes que utilizan Machine Learning, ¿no? Para etiquetar a los candidatos. Entonces llegan, tienen lectores de texto, leen tu PDF o lo que les mandes o una caja de textos que editas y empiezan a buscar palabras clave y van separando, entonces van etiquetando. Entonces, en el momento en que encuentren más en análisis cuantitativo de datos, yo creo que eso lo redactaría también en inglés para que las cosas se llamen como se llama en inglés, el data analyst o como se llame, y eso te va a filtrar y te va a meter en una cola diferente de otros. Lo que no puedes pensar, Sergio, es que vas a terminar el máster y ya no vas a estudiar más en tu vida. O sea, yo me iría a Coursera, me iría a Udacity, todo este tipo de empresas de formación online y a sacarme cursos de formación cortos específicos en ciertas materias. Pero eso hoy en los próximos 30 años de tu vida. Yo es lo que hago, vamos. Y tengo yo 53. Pues sí, muchas gracias. O sea, que yo creo que a tu currículum tienes que añadirle ya más líneas. Pues claro, en el momento en que vean esas palabras clave, estos algoritmos de selección de personal, pues ya sabes, ¿no? Es que te van a meter ya en una cola diferente. Entonces, pues realmente esto es así, ¿no? Venga, más preguntas. A mí Luis, me ha parecido, y en cierta manera, sí, es la diapositiva, la 38, que has puesto algo así como la formación enchufada luego a la realidad, la empresa por departamentos. Claro, ahí hay un perfil que subyace que podría ser como un supradepartamento, no una persona o dos o tres que conecten y educar a los departamentos, sino casi un perfil profesional dentro de la empresa, incluso la pequeña empresa, pero que tenga departamentos diferenciados. ¿Esta la 38? Es cierto, sí, esa. Es cierto que todavía hay muchísima rigidez. Claro, el empresario, y más a nosotros, al perfil AD, dice, no, es que necesitamos gente y tampoco sabe. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que manejen directamente un programa de contabilidad? Eso en mediodía se hace con el programa de contabilidad. Lo importante es que sepa contabilidad, ¿vale? Entonces, lo importante es que una persona, ya lo comentamos en otras charlas, es que sepa gestionar. Pues, ¿qué es lo ideal para esa empresa? Pues que sepa gestionar tanto software de tratamiento como la técnica de gestión para obtener información relevante que haga mejorar a la organización. Eso está claro. Pero ya digo que esa diapositiva he visto que podría incluso, ya digo, de ahí extraerse como un nuevo perfil profesional que puede aparecer en breve y es, pues, eso, estar como envolviendo a todos estos departamentos, aun manteniendo la rigidez, porque es muy difícil que sea una única pieza la empresa, o sea, y lo has dicho tú, cada departamento tiene su celo, tiene sus, pues eso, sus confidencias, no sé, su rivalidad sana entre otros departamentos, quieren siempre guardarse una carta bajo la manga, pero sí puede haber lo que has dicho de Data Lake, ¿no? Pues alguien u otro departamento que gestione toda esa información, no compartida entre todos, pero sí por ese departamento que esté supra o que esté envolviendo a todos ellos. Digo, que podría ser otro perfil, ¿sabes? Sí, y me ha parecido muy interesante esta diapositiva, ¿eh? Es muy gráfica. Esta que estás viendo ahora, Fernando. Sí, esa. La de los bloques estos, ¿no? Destruyendo. Sí. Bueno, a ver, yo creo que realmente el principal problema que tienen las organizaciones para evolucionar su modelo de negocio, transformarlo, es de la alta dirección. O sea, el problema es que ¿quién pone orden en todo esto? Pues al final tiene que ser el presidente, el CEO, ¿no? De la empresa, el que diga, mira, oye, vamos a ver, dejaros de vuestras luchas internas por los datos. Aquí vamos a hacer un modelo de negocio totalmente orientado al dato en el que tenéis que colaborar todo. Tenemos que todas esas bases de datos integrarlas. Vamos a nombrar un jefe de proyecto de orden tecnológico y de orden de negocio. O sea, digamos, por un lado un perfil tecnológico, por otro lado un perfil de analista de negocio. Y vamos a definir de qué manera en nuestra relación con el cliente podemos mejorarla en base a la explotación de datos, ¿no? Y como eso no se haga al final, pues es que realmente no son nada más que, pues eso, el cuadro de mando, ¿no? Ser capaz de tener un cuadro de mando mensual para que el jefe lo vea, ¿no? ¿Sabes? Entonces, a mí me parece que lo más importante es digamos, la transformación digital de la alta dirección. O
sea, que este tipo de cursos, hombre, vuestro es detallado, ¿no? Pero cursos de la alta dirección orientados a que entiendan bueno, un poco lo que yo conté en esta presentación y más profundo, obviamente, pero eso es muy importante, ¿no? Y a nivel directivo, el cambio organizativo, pero en las personas, ¿no? El cambio en las personas. Pienso que es el principal, porque al final los proveedores de tecnología están deseando vender, ¿sabes, Fernando? Entonces, Sí. y seguro que hay gente preparada en las empresas, ¿sabes? Hay gente preparada en las empresas, pero al final, pues es que, claro, topan con el jefe de arriba, que realmente hay una inercia ahí tremenda que no pueden hacer nada, ¿no? Pero, bueno, no sé. Sí, no, está claro, sí. Pero digo que sí, que es decisión del CEO, pero que efectivamente puede aparecer un perfil en breve que sea solo exclusivo de interrelación de todos los departamentos para la gestión de datos, claro. O sea, de hecho, un consultor hace eso, o un proyecto de consultoría, el consultor hace eso. Pero interno, digo. Bueno, sí, ya. Claro. Pero ¿qué Sí. pasa? Que al final, como tienes que pisar callos, pues claro, al final nadie quiere pisar callos entre los departamentos, hablo del consultor, que luego desaparece, ¿no? Claro, ¿Sabes, eso no? es cierto, sí. Eso es cierto, sí. Porque al final esta persona se tiene que quemar, entonces que se queme un externo y, bueno, pero bueno, esto hay muchas ideas. Al final ya realmente las empresas son también capaces de hacer departamentos internos de consultoría, ¿no? De este tipo de perfiles, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, que al final gente que sea capaz de manejarse en la complejidad, ¿no? De la tecnología, el negocio, o sea, esta transparencia, ¿no? Que viene por aquí y que entienda el lenguaje de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues muchísimas gracias. Luego nos dejarás el material. Perdón. Hola, sí, adelante. A mí me gustaría plantear una cuestión relacionada con lo que ha planteado Miguel Ángel, y es que en esta sociedad de los datos, en esta economía de los datos que tan magistralmente nos ha expuesto usted, pues al final se basa un poco en que estamos hartos de aceptar políticas de privacidad, de aceptar cookies, y entonces al final estamos regalando nuestros datos a cambio de obtener servicios o aplicaciones también de forma gratuita. Entonces, la pregunta que yo me hago es si esto tiene fin y que al final los consumidores tengamos más conciencia y nos demos cuenta de que están jugando con nuestros datos y que al final haya un cambio de perspectiva y que los usuarios paguemos por estos servicios en vez de hasta ahora que es gratuito a cambio de ceder nuestros datos. Madre mía. Vaya alumnos que tienes, Fernando, ¿eh? Miguel Ángel, qué nivel. Tu nombre es, perdona, Juan, ¿no? Sí, soy Juan, alumno del máster. Una pregunta, vamos, súper relevante. Vamos a ver. ¿Qué pienso yo de lo que estás diciendo? Ya sabes el dicho aquel, ¿no? Conocido, que lo has medio citado, pero el dicho explícitamente dice: cuando un servicio es gratuito, el producto eres tú. Cuando un servicio en Internet es gratuito, el producto eres tú. Es lo que tú has dicho. Estas, ¿cómo monetizan? Es decir, tienen unos costes de infraestructura tremendos, unos costes de marketing, de adquisición de usuarios o de clientes tremendos, de captación de tráfico, ¿no? Como sabes, es lo más importante de Internet, eso se gasta mucho dinero, pero claro, ahora ¿cómo monetizas? Pues claro, como no le cobras al usuario por ese servicio, pues la monetización es vía data. Vía vender toda la información que tienes sobre ti a ser un data broker, ¿no? ¿Vale? O realmente si es una empresa finalista en el sentido de que tú puedes comprar ahí, optimizar tu venta, ¿no? Conseguir tu recurrencia, venderte mejores productos, más productos, conocerte mejor. Pero cuando es un externo, realmente, pues Facebook no es finalista. Facebook realmente es una empresa, o Google son empresas de plataforma que realmente no es finalista como Amazon. Amazon, tú acabas en Amazon por supuesto que venderá datos también, pero es finalista, es consumidor final. Pero en cambio tú acabas en Google buscando algo porque luego Google monetiza no de ti. A ti, por eso el producto es gratis, lo va a monetizar de los anunciantes. Claro, el momento en que tú digas, Juan, no, pues de hecho ahora mismo si te metes en tu política de privacidad de Google, no sé si tienes cuenta de Gmail, pero en Gmail han puesto un nuevo apartado que se llama control de los anuncios que recibo o algo parecido, ¿no? De la publicidad que recibo. Entonces ahí tú puedes decirle y autorizarle si te hace ofertas, digamos, publicidad personalizada o información sobre servicios personalizados, ¿no? Cuando entres, aparece un listado de 300 cosas que te interesan. A mí me escandalizó cuando me enteré el otro día, cuando lo miré, porque lo han puesto por primera vez,
y vi que, bueno, pues todos los temas que me interesan, ¿no? Todos los temas que me interesan las zapatillas Nike, me interesan los viajes a Menorca, me interesa cómo hacer un cocido madrileño, todo eso lo sabe Google y lo tiene registrado, entonces cuando tiene la mínima oportunidad de que alguien quiere vender cocido madrileño, me lo va a colocar, porque yo no, ¿entiendes? Porque ese es su negocio. ¿Tú estarías dispuesto a pagar por Gmail, Juan? Esto es muy fácil. O sea, No, yo personalmente no, pero puede ser que dentro de unos años a lo mejor tengamos más conciencia y puede ser que a lo mejor, pues como antes, hasta hace unos años se pagaba por WhatsApp, pues volvamos a pagar. Vale, Es pero lo que yo estoy sé- así planteando a futuro. Juan, pero yo soy el director de marketing, director financiero de Google, y cuando un usuario me clica que no quiere anuncios personalizados, que es mi modelo de negocio, digo, entonces usted no tendrá derecho a servicio gratuito. A partir de ahora su servicio costará $5 al mes. ¿Qué harán los reguladores cuando digan que hay usuarios que discriminados y unos que no y otros que sí? O sea, que es que la regulación empieza y acaba nacionalizando empresas. No sé si has leído a Mises, de la escuela austríaca. Cuando empiezas a regular ya empiezas a desordenar todo tanto que al final acabas regulando y nacionalizando a las empresas, ¿no? Que es un poco hacia lo que vamos, ¿no? Con las telefónicas, con las en Google, como empiezan a regularlas, al final acaban nacionalizadas, ¿no? Los bancos. Bueno, esto es una opinión personal, ¿eh? Vale, entonces, Juan, ya te digo que si al final es cuestión de que, vale, está muy bien, pero tú quieres utilizar servicios gratuitos, no los quieres utilizar con estas condiciones de monetización que yo hago, pues 5 euros al mes. Empieza a sumar todos los servicios que tú utilizas, WhatsApp, Facebook, Google, Instagram, empieza a sumar euros. Pues al final no utilizarías ninguno porque no tienes dinero. ¿Me sigues, Juan? Entonces tú, no, es que entonces mi privacidad va por delante. Vale. Pues si tu privacidad va por delante, yo no puedo monetizar y entonces mi negocio no tiene sentido. Y dejo de prestarlo. Muchísimas gracias. El día que deje de prestarlo, pues entonces los usuarios acordarán aquel mundo en el que era tan fácil acceder a la información. Bueno, pues más preguntitas. Ahora sí. Sí, Bueno, perfecto. que nada, si era solo para agradecerte, la verdad es que ha estado muy, muy, muy bien. Nos ha dado una visión, digo, muy general y has tocado temas pues interesantísimos. Y sobre todo, pues eso, un poco la orientación también profesional. Muchísimas gracias, Luis. Nada, vosotros. Nos mandarás Encantado. la Sí, presentación, ¿verdad? yo te la Vale, mando. pues, Ya mañana, mañana. pues muchísimas gracias. Feliz Navidad y nada, ya nos Igualmente, veremos. Muchas igualmente, gracias. encantado de estar con todos vosotros y mucha suerte. Igualmente, Muchísimas gracias. gracias, Luis. Por ahí mi correo, ¿vale? Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, pues a todos feliz Navidad. Que descanséis, que disfrutéis y nos vemos a la vuelta. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Ya, un Gracias, abrazo. Fernando. A vosotros también feliz Navidad. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos por haber asistido estos días, ¿eh? Muchas gracias.